Congreso de la Unión. Antecedente. El día 18 de marzo del 2021, mediante el oficio número S/MD/2PO 3A/03/2021, se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, que envía la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para quedar como sigue. Considerando, primero, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, fracción primera y 55, fracción primera, inciso A, de la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y dictaminar sobre la minuta en referencia. Segundo, de conformidad a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las formas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados, por lo que en acatamiento de esta disposición constitucional se remitió a esta 15ª legislatura la minuta de cuenta y ahora se somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente. Tercero, el expediente que integra la minuta contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, que envía la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Cuarto, la minuta en cuestión tiene por objeto reconocer que las y los michoacanos desde el año 1861 decretaron, en uso de su derecho de autodescripción y a través de las autoridades republicanas por ellas y por ellos electas, que su entidad federativa se denominaría Michoacán de Ocampo. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 registró el nombre de esa entidad federativa solo como Michoacán. Quinto, por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, erigida en comisión dictaminadora, después de analizar la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, que envía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exponemos lo siguiente. Coincidimos con lo expuesto por el iniciador, ya que otras entidades habían decretado, en uso de las atribuciones soberanas y autónomas que les caracteriza, modificaciones a su denominación sin que la misma se reflejase en Carta Magna Federal. Así, Coahuila aparecía desde 1917 con esa denominación simple de la Constitución General, pase a que desde 1864 había decretado a nivel estatual que su denominación sería Coahuila de Zaragoza. Pese a ello, en la enunciación del primer texto del artículo 43 de la Constitución General de 1917, no se utilizó esa denominación. Fue solo hasta 2011 en que, a partir de una propuesta análoga a la que hoy se analiza, el texto de la Carta Magna Federal se adecuó a la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Coahuila. No está de más señalar que la Cámara de Origen, en la minuta ahora analizada, propone el siguiente aparato de normas transitorias que especifica con detalle
que solo se reforma una porción normativa específica. Esto es relevante porque no se sabe, las comisiones dictaminadoras tienen en estudio paralelo otra minuta que se refiere a un asunto análogo para el caso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El prurito de la Cámara de Origen es relevante porque al haber subrayado el derecho a la autodeterminación como uno de los razonamientos para aprobar la modificación constitucional en comento, es esencial que se aclare quisquillosamente que el cambio aplica solo a la porción normativa del artículo 43 constitucional que se refiere a Michoacán de Ocampo, dejando a salvo el derecho de todas las entidades federativas al determinar cuál debe ser su denominación, sea en su proporción constitución o modificado a través de una iniciativa, una constitución general, o la constitución general, perdón. Por lo anteriormente expuesto, en atención al principio de libre autodeterminación bajo el Pacto Federal Mexicano, las y los ciudadanos de cada una de las entidades federativas que constituyen la federación tienen, entre otros, el derecho de darse la Constitución y las leyes que más les convenga. Los procesos identitarios son complejos, debe ser procesado de manera respetuosa y escuchado a todas las personas, en un proceso comunitario y colectivo que permita a todas y todos apropiarse responsablemente de la identidad histórica de sus comunidades, cuando el debate acerca de la denominación de una población, un municipio o una identidad federativa ha terminado. El deber de Estado mexicano es simple: reconocer lo que democráticamente se ha decidido. En ese sentido, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, solicito su voto aprobatorio para el siguiente punto de acuerdo único. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, que envía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para quedar como sigue. Decreto por el que se reforma la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, que envía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Artículo único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur para conocimiento general. Segundo, comuníquese el presente dictamen a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos y cumplimiento de los dispuestos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, de La Paz, Baja California Sur, a 23 de marzo de 2021. Atentamente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, diputada Maya Petra Juárez Maceda, presidenta; diputada Anita Beltrán, secretaria; diputado Humberto Arce Cordero. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 126-27 de la ley que rige este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen.
Por lo tanto, si hay intervenciones, favor de registrarse ante el diputado secretario. Como lo instruye la presidencia, a favor de registrarse, señoras diputadas y señores diputados. Registros en contra. Registros a favor. No hay registros, diputada presidenta. Al no haber intervenciones, se instruye al diputado secretario someterlo a votación nominal en términos del artículo 150, fracción segunda de